Gracias, Jonathan. Ahora sí vamos a pasar a hablar de la confluencia. En este punto yo quería hacer una breve introducción y recordar que en estas fechas, aproximadamente hace un año, el Círculo de Podemos de Orellana la Vieja, en asamblea y por unanimidad, todos los compañeros que estáis aquí, lo recordáis del Círculo, votamos apoyar la confluencia como una única herramienta capaz de transformar. Dicho esto, el otro día estuve recordando unas palabras que dijo precisamente el compañero Moriche hace algo más de un año en este mismo escenario y me las he traído para recordarlas. Dijiste, Podemos no es la estación de llegada, es otro punto de partida. Hay que seguir construyendo. Dentro de 6 meses, Podemos poco se parecerá al Podemos de ahora y dentro de 2 años se parecerá poco al de 6 meses. Será una señal de que no somos lo mismo que los partidos que han sido lo mismo durante 30 años. Te pido que continúes. Ha pasado un año. Ha pasado un año, creo que todos y todas estamos muy contentos de haber superado haber empezado a superar. Es verdad que queda mucho trabajo, siempre va a quedar mucho trabajo por hacer, pero hemos superado un primer escollo que era la articulación de las 3 principales fuerzas estatales, de ámbito estatal, Podemos, Izquierda Unida y EQUO. Se ha obtenido un nivel de articulación muy interesante con fuerzas de ámbito autonómico o nacional, como se prefiera decir, Compromís, la Marea Gallega. Además, hay un actor nuevo que políticamente es fundamental, que son los municipalismos, porque, por supuesto, cada pueblecito que se gane para un gobierno, para el bien de todos y de todas, bienvenido sea. Pero ciudades como Barcelona, Madrid, Zaragoza, Cádiz, A Coruña, Santiago, su valor político, por así decirlo, va más allá del propio municipio, empezando por el tipo de horizonte al que nos encaminan. Ada Colau no se presenta a nada a estas elecciones, o va por ahí, me parece que cerrando una lista, igual que Kichi, el alcalde de Cádiz, pero son gente que está dando un ejemplo cotidiano de que se puede gobernar de otra manera y están empezando a adelantar en el ámbito municipal las políticas que luego, cuando gobernemos, yo estoy convencido de que vamos a gobernar, luego cuando gobernemos vamos a tener que aplicar en el ámbito estatal. Ejemplo fundamental. Hace poquitos días, Manuela Carmena, el Ayuntamiento de Madrid, ha dado carpetazo a la monstruosidad de la Operación Chamartín, que eran no sé cuántos miles de viviendas, creo que recordar 14.000, perfectamente diseñado todo para lo de siempre, para el saqueo de las arcas públicas y para el enriquecimiento de las grandes empresas de los sectores de la construcción y la finanza en España. Bueno, pues ya se acabó la Operación Chamartín, ya no hay Operación Chamartín. Va a quedar reducida a una promoción mucho más pequeña, creo recordar que de 4.000, pasamos de 14.000 a 4.000 viviendas, que es lo que los técnicos del Ayuntamiento de Madrid han entendido que es sostenible. Bueno, pues cuando Podemos Unidos, más todo el entorno de Podemos Unidos, acceda al gobierno estatal, vamos a tener que proseguir en las competencias estatales ese tipo de políticas. Y yo valoro sobre todo una cosa. Ya no es cuestión de Podemos, ni de Izquierda Unida, ni de EQUO, ni de Compromís, ni de Catalunya en Comú. Creo que el llegar a la confluencia ha desatascado la participación política de un montón de gente que, como cantaba Alejandro Sanz, llegaba a las elecciones siempre con el corazón partido. Los que hemos sido parte de Izquierda Unida y hoy estamos en Podemos y hemos vivido y luchado mucho y muy a gusto en Izquierda Unida, no queríamos estar separados de nuestros compañeros de Izquierda Unida. Yo no quiero hacer política sin Miguel. Y el carné que lleva Miguel en el bolsillo me es absolutamente indiferente. Miguel y yo ya llevamos mucho tiempo confluidos. El compañero es de Extremeños, pero yo firmaría cada política municipal que él ha llevado a cabo y me encantaría que todas las que puedan tener una proyección estatal se parecieran.
La confluencia, lo decía muy bien Kichi el otro día cuando le preguntaban con su relación con la Izquierda Unida, con el alcalde por Podemos en coalición con Izquierda Unida. Y le preguntaban que cómo se llevaba y decía, hombre, es verdad que somos organizaciones diferentes, pero es que con el portavoz de Izquierda Unida en el ayuntamiento llevo 20 años haciendo cosas en la calle, nos veíamos antes de empezar en esto, ya nos veíamos parando desahucios y ya nos veíamos en la manifestación en la defensa del sector naval, etcétera, etcétera. Ya veníamos confluidos de abajo. ¿Qué es lo que falta ahora? Pues algo que se vio en esta cortísima legislatura, en los poquísimos plenos que tuvo el Parlamento, aprender a jugar en equipo, aprender a hacer juego de equipo, a pasarnos el balón, en vez de a competir, que ha sido realmente muchos. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este escenario hoy? ¿Qué es lo que estamos haciendo en este escenario? Y yo lo puedo confesar aquí claramente. Yo he votado a Podemos, porque iba en una lista de Podemos y porque quería votar a Podemos, y me ha dolido mirar la lista de Izquierda Unida y no poder votar a gente estupenda que había en esa lista. O en los municipios, cuando veíamos una lista de izquierda, estoy pensando en Badajoz, por ejemplo, una lista estupenda de Badajoz en Común y una lista estupenda de Recuperar Badajoz. Y decía, ¿por qué le tenemos que hacer esta cabronada a los electores? ¿Por qué le tenemos que romper el corazón a los electores? Bueno, pues hay mucha gente que a estas elecciones ya no va con el corazón partido porque puede votar a la vez a Alberto, a Ada, a Pablo, a Mónica, a Beiras, al otro, A Equo. A Equo, a Juancho, claro que sí, a gente como Anguita. Anguita en las últimas elecciones no participó y tuvo una presentación de libro un poco antes de la campaña y dijo, yo no voy a hacer campaña porque no quiero que unos puedan utilizar mis palabras contra otros porque los dos son mis partidos. En esta campaña Julio Anguita puede participar porque ya no tiene el corazón partido. Ahora vendrán las elecciones y luego con un escenario o con otro vamos a aprender a que, bueno, pues unos sentimos más un color, otros otro, unos leemos más a unos autores y otros leemos más a otros. Pero son, bueno, pues pequeñas diferencias privadas que están muy bien cultivarlas porque son culturas políticas, que está muy bien cultivar durante 4 años, pero el día de las elecciones se juega en equipo. Y si tenemos la suerte de gobernar este país, lo vamos a tener que gobernar en equipo, con la gente que ya está y con la gente como Alberto y como Extremeños que todavía nos falta. Miguel, antes ya nos adelantaste algo al respecto de la confluencia. ¿Quieres añadir algo? Sí, bueno, yo también creo que hemos alcanzado y hemos conseguido grandes cotas de poder. Hemos llegado a gobernar municipios importantes y, por lo tanto, se está consiguiendo algo que no pasaba hace muchísimo tiempo, porque la gran ilusión que despertó el PSOE en el año 82, pues se ha visto que era una ilusión, en definitiva, que no conducía más que al desastre que ha sido su gobierno, ¿no? En el cual pues, nuestro país se ha desindustrializado, ha perdido economía y nos hemos quedado para el turismo que decía Jonathan, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una situación bastante complicada, es cierto. Y sí, bueno, ha habido argumentos a favor de quedarse en el euro, que yo respeto, evidentemente, pero que creo que tienen bastante dificultad de implementarse. Es decir, yo la experiencia de Syriza es una experiencia muy clara y el sentido del plan B es precisamente aprender esa lección y ser capaces de responder ante el reto que supone la situación actual. Yo te recuerdo que el fascismo es lo que se está desarrollando en Europa hoy en día y que una posición defensiva y que está de alguna manera intentando sostener la Comunidad Europea es lo que desarrolla el fascismo en Europa, y lo de Austria ha sido una suerte que no hayan vencido la extrema derecha, pero la extrema derecha está gobernando en muchos países europeos como Dinamarca, Hungría, Polonia, y en Francia ganan elecciones la Le Pen. O sea, lo único que puede hacer que la extrema derecha o el fascismo retroceda en Europa es la lucha de los trabajadores y no la ocupación del poder. Porque, insisto, el poder político tal y como está constituido en Europa está hecho para impedir
vuelvo a decir, Alberto es un caso claro, a pesar de que la lucha está ahí manteniéndose en Carcaboso, por supuesto, o sea, pero está constituido para impedir las políticas realmente transformadoras. Es verdad que hemos conseguido muchas cotas de poder, que hay que seguir avanzando en esa dirección, que Unidos Podemos es justamente la posibilidad de seguir avanzando y desarrollando esto que se ha conseguido ya y que es muy importante, que es fundamental. Y bueno, me parece estupendo que seas tan optimista con respecto al próximo gobierno, pero yo soy un poquito menos optimista. Creo que debemos ir un poco más despacio y construir más sólidamente la unidad de la izquierda, las organizaciones sociales, el tejido alternativo, la economía posible alternativa al capitalismo y, en definitiva, construir pueblo, construir sociedad y construir el socialismo como una alternativa de cultural y social. Muchas gracias, Miguel. Vamos a pasar, para terminar, a hablar de las próximas elecciones. Tengo por aquí una pregunta que la cogéis el que queráis, me dais una respuesta cortita. Aznar, en referencia a Podemos, el otro día dijo algo así como: asaltar el paraíso es el camino directo al infierno del conflicto violento. Bombardear Irak es el acceso directo al infierno del conflicto violento. Bombardear Libia también y bombardear Siria también, no lo olvidemos. Y los millones de parados también. No, y pregunto, ¿alguien me puede explicar por qué el señor José María Aznar no ha pasado todavía por el Tribunal Internacional Penal de La Haya como cómplice necesario de la muerte de 1 millón de personas en Irak y como, en la práctica, responsable directo por las consecuencias que tuvo aquella guerra de todo lo que está pasando hoy, incluyendo esa monstruosidad que se llama el ISIS? ¿Alguien me puede explicar por qué el señor Aznar no está ocupando una celda en una prisión internacional en Holanda al lado de personajes como Radovan Karadzic? Sí, gracias. Bueno, hablando de elecciones y de lo que nos puede devenir... Yo quería decir una cosa, sí, con respecto a Aznar. Es que creo que lo más bochornoso que ha hecho Aznar, lo más bochornoso en público en los últimos tiempos, para mí, más que nada no por el gesto de Aznar, sino por el aplauso de millones de españoles, fue el abrazo que se dio con Florentino Pérez cuando metió un gol en el minuto 93 ante el Atlético de Madrid, ¿no? Hace 2 años, 3 años, no sé cuándo fue. Y me parece bochornoso porque, mi padre es madridista y yo discuto mucho con él a cuenta del fútbol, porque no discuto de fútbol, discuto de cómo nos comen el tarro con el fútbol. O sea, si en este país se prohíbe la liga de fútbol, posiblemente sí que salgamos a las calles. Si se prohíbe el Gran Hermano, o si hay que decidir como quién se queda de ganador del Gran Hermano, hay una manifestación en todas las plazas. Pero si nos bajan los salarios, si nos cierran fábricas... En Valladolid han cerrado la central lechera Lauki, la han cerrado. La habían comprado patrimonio, era una industria de Valladolid, era una industria española, la vendieron a capital francés y la han cerrado. 400 trabajadores en la calle. Pero estaba todo Dios viendo la final de la Copa de Europa entre el Madrid y el Atlético de Madrid. La vinculación de los mafiosos de la construcción a los partidos, a los equipos de fútbol es vergonzosa y bochornosa. Y el aplauso de 20 millones de españoles a esa liga de fútbol es más vergonzosa aún, porque le estamos aplaudiendo nosotros, entre los que yo me incluyo, que vi la final de la Copa de Europa el otro domingo. Entonces, tenemos que darnos cuenta de esos pequeños gestos que dicen, oye, que no está jugando un equipo español, está jugando un equipo que no sabemos de quién coño es ese capital, porque al final millones de euros de gente que defrauda. No entiendo cómo se puede aplaudir a Messi. O sea, a mí me preocupa mucho más que Messi defraude a Hacienda que no la SCUP de Cataluña, porque Messi es un tío aplaudido en España por un montón de millones de personas. Entre otros nuestro expresidente Zapatero o nuestro expresidente Ibarra, que eran culés, ¿no? O sea, no puede ser. Tenemos que tomar conciencia de clase y no ir al fútbol o a los toros tan alegremente, ¿verdad? No.
Gracias, Alberto. Yo os quería preguntar por el pronóstico, por qué podemos esperar de las próximas elecciones, hablar también de posibles resultados, alianzas, pactos, etcétera. Yo estaba nosotros entre compañeros lo hemos hablado mucho ya y tenemos bastante claro qué es lo que pensamos, pero me gustaría hacerlo público y estaba pensando cómo hacerlo y recordamos este vídeo reciente que circula por la red de Iñaki, del periodista Iñaki Gabilondo, que apenas tendrá minuto y medio, 2 minutos, pero que es demoledor, ¿no? Entonces, me he anotado aquí lo que dijo Iñaki y os lo comento a continuación. El PP será el partido más votado. Ciudadanos, aún perdiendo votos, apoyará al PP. El PSOE no va a acordar un pacto de gobierno con Podemos. El PSOE va a permitir que gobierne el PP mediante su abstención. Ciudadanos y PSOE pedirán la dimisión de Rajoy, dejándolo a un lado para conformarse con un par de reformitas de juguete. Podemos se convertirá en un contrapoder de verdad. El PSOE, que de manera temeraria se ha situado el listón en un punto imposible, se abrirá en canal por enésima vez. El PP volverá a su manera de gobernar. ¿Y tantas idas y venidas fueron de alguna utilidad? Compañeros. Bueno, yo coincido con el análisis de Gabilondo, creo que tiene bastante razón. Yo creo que el bloque de poder, el bloque político que apoya a la oligarquía de nuestro país, al poder financiero, a las grandes empresas, a los bancos, etcétera, es un bloque, bueno, formado por el PP y el PSOE y luego con Ciudadanos, ¿no? Es decir, los tres partidos, el tripartito este, que hasta ahora ha gobernado una especie de PP-PSOE, ¿no? Que ya fue denunciado claramente por el 15M, y que era era el apoyo de la monarquía liberal para mantenerse en el poder. Las dos patas de la monarquía por los cuales la monarquía liberal andaba el camino de la historia. Entonces, ante la crisis económica ha aparecido un partido reformista, regeneracionista, que es Ciudadanos, y que intenta la reforma política, porque es evidente que hace falta una reforma política en este país. Y además, esas las condiciones, esa evidencia nos pone ante la necesidad del cambio. Entonces, ese cambio puede ser una revolución pasiva, puede ser un cambio manejado por las élites reformistas, por las élites económicas, oligárquicas, puede ser un más de lo mismo, como fue la transición del año 78, ¿no? Del régimen del 78 que estabais diciendo, o puede ser un cambio real donde la ciudadanía se empodere y sea capaz de transformar las estructuras políticas en favor de la democracia y en favor del poder popular, ¿no? Bien, esta es la alternativa. Y yo creo que todavía el bloque alternativo al bloque del Poder Popular no tiene suficiente fuerza como para contrarrestar el poder de la oligarquía, a pesar de que es verdad que se han conseguido grandes cotas de poder, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en una fase de acumular fuerzas. Coincido con el análisis de Gabilondo, en el sentido de que, hombre, el PSOE no va a gobernar, la gran coalición no es posible, ya lo ha dicho González, ¿no? Felipe González lo decía el otro día, no es posible la gran coalición en España, ¿no? ¿Por qué? Pues probablemente porque el PSOE es un partido con una tradición donde todavía pesa mucho una memoria histórica, a pesar de que el PSOE actual no es, como he dicho antes, el partido socialista del siglo XX de la República, es otra cosa completamente distinta, pero bueno, ahí hay ciertos elementos que todavía están en esa línea, ¿no? Y yo pienso que probablemente sí, la izquierda socialista saldrá de ahí, o en el momento en el que se visualice claramente que el PP y el PSOE es la misma cosa, ahora reformistas añadiéndosele Ciudadanos. Entonces, en mi opinión, yo coincido mucho con ese análisis.
Creo que estamos en una etapa de acumulación de fuerzas, es decir, de crecimiento y de desarrollo. Y este es un paso más, Unidos Podemos un paso más, ganaremos muchos votos, es posible que ganemos las elecciones, pero no en número de diputados, sino en número de votos, porque la ley de Onte en este país es como es, y entonces no vale lo mismo un voto de un lado que de otro, ¿no? Entonces en Castilla pues los votos valen más, es así. Y entonces en Ávila el voto vale como 10 veces más que el de Madrid, bueno, no sé si son 10 o 5, pero bueno. Entonces, en diputados van a sacar más el PP y, por lo tanto, ya lo ha dicho, además Sánchez lo ha dicho muy claramente, vamos a votar, vamos a dejar gobernar al partido con más diputados. No ha dicho el más votado, no, ha dicho con más diputados. Entonces, yo creo que esa va a ser. Ese es el pronóstico. ¿Por qué estoy siendo tan optimista? Porque creo que el principal instrumento para facilitar la continuidad del régimen, del que el propio régimen se había dotado, que era Ciudadanos, no ha funcionado. El pacto entre el Partido Socialista y Ciudadanos ya le ha costado al PSOE muchas salidas y, sobre todo, una cosa fundamental. Esto lo digo, lo repito, tal como se lo oí a una militante socialista. Aún no me he ido, pero no voy a hacer campaña y voy a decidir el voto en el último minuto, porque el pacto con Rivera no soy capaz de defenderlo ante mis propios compañeros y ante mis propias compañeras. Si Ciudadanos hubiera funcionado y fuera posible un gobierno PSOE-Ciudadanos que hubiera sido tolerable, digamos, para una cierta parte más centrista o más conservadora del PSOE, habría arreglo. Pero Ciudadanos no ha funcionado. Y el día que las bases, base electoral y base militante del Partido Socialista, se vea ya ante el hecho de estar facilitando un gobierno, no del Partido Popular, como el que dice de un partido conservador cualquiera, no, de un partido que ha hecho de la corrupción su forma de existencia desde su misma fundación, porque los problemas no empiezan con Bárcenas, ¿eh? La caja B empieza de mucho atrás. Y si nos ponemos un poco serios, el Partido Popular fue fundado por 7 ministros de Franco, varios de los cuales firmantes de penas de muerte. O sea, vamos a hablar históricamente claro. El día que las bases militantes y electorales del Partido Socialista, muchas de las cuales tienen todavía a sus mayores en las cunetas en Extremadura, vean a sus diputados votando o absteniéndose para permitir un gobierno del Partido Popular, pues como decimos coloquialmente, se va a montar la de Dios es Cristo. Y el Partido Socialista no va a pasar de ese día. La única opción de supervivencia que va a tener el Partido Socialista a partir del día 26 es apoyar desde la minoría un gobierno de Unidos Podemos. En el hipotético caso de que los diputados y diputadas socialistas ignoraran la voluntad de sus votantes, recordemos que el Partido Socialista lleva 4 años haciendo campañas hablando de la corrupción del PP. Ahora a ver cómo explican. Si aún así votan para bien sea la permanencia de Rajoy, bien sea la entrada de Soraya, yo a ese gobierno, sin base electoral, porque va a tener el apoyo de unos diputados cuyos votantes no van a respaldar esa operación, con un rebrote que va a ser inmediato de la movilización social. Y aquí hay un dato fundamental. La primera misión que va a tener un gobierno me da igual, esto es como el juego de los thrillers, ¿no? Me da igual si al final el que ponen es Soraya, es Rivera, es Sánchez, un gobierno de gran coalición con el ensamblaje que le quieran dar. La primera misión que tiene es enchufarnos 14.000 millones de euros de recortes que la señora Merkel y el Banco Central Europeo están reteniendo para que pase el proceso electoral. Eso automáticamente significa reaparición de la marea blanca, reaparición de la marea verde, reaparición de campamentos, dignidad, reaparición de todo el tejido de movilización. Tejido de movilización que ya no tiene como referente parlamentario 6, 8, 12 diputados. Va a tener 90, 100, 100 y pico diputados. Cambia completamente. Y con los gobiernos municipales de las grandes ciudades del país a favor. Si se diera la gran coalición, yo a la gran coalición le doy de vida
12, 18 meses. Con lo cual, y aprovecho para colar otro mensaje, el 26, como estamos en pre-campaña, no se puede pedir el voto. Entonces, el 26 vamos a actuar en conciencia. El 26 vamos a obrar con sentido patriótico y con sentido de justicia social y con sentido de amor por esta democracia que tanto nos ha costado y vamos a votar lo que tenemos que votar. Y el 27, pase lo que pase, sea para apoyar a un gobierno, sea para ir socavando el gobierno de los otros, hay que volver a las plazas, hay que reorganizarse de las dos maneras. Reorganización política, movimientos sociales, y reorganización económica. Proyectos como el que está planteando Alberto. Por cierto, Alberto, en un pueblo pequeño, Manuela Carmena el otro día ha planteado que la gente de los barrios haga sus propios parques infantiles. No sé si lo has visto. Ese tipo de trabajo va a ser fundamental a partir de ahora. Gobierne quien gobierne. Si estamos gobernando, si está gobernando el partido orgánico por el cambio, para apoyar al gobierno. Si se llega a una coalición impía de los representantes de la casta, para acortar al máximo ese gobierno. Y no perder comba, porque el proceso electoral, estos 6 meses que hemos tenido, son un reflejo de lo que viene después. ¿Cómo va a vender el PSOE ante sus electores esos 14.000 millones de recortes después de llevar 4 años hablando de la sanidad pública y de la educación pública? Va a ser imposible. No, o sea, mi optimismo no es porque esté seguro de que vayamos a ganar, que también. Mi optimismo es porque sé que ellos ya no son capaces de gobernar. Ellos ya no pueden dominar el monstruo que han creado, no pueden dominar el maelstrom que nos han lanzado. Entonces, si llegara esa gran coalición, tiene naturalmente una vida muy corta. Y además, entre todos y todas, vamos a hacer que sea más cortita todavía. Además, Alberto, ¿quieres aportar algo? Sí, yo como soy más mayor que Jonathan, le saco 6 meses, soy menos optimista y coincido también plenamente con lo de Iñaki Gabilondo. ¿Para qué puede ser bueno esto? Lo ha apuntado Miguel. Es importantísimo cambiar la ley electoral. Ni PSOE ni PP tocan la ley electoral porque, si sabéis cómo funcionan los grandes partidos, nadie paga las cuotas, o casi nadie paga las cuotas. Prácticamente nadie paga las cuotas. Solo las pagan cuando quieren echar a alguien y le dicen, no, es que tú no has pagado. Y tú sí, porque ingresé, porque no sé qué. Es la única forma que lo hacen. Y lo hacen igual el PP y el PSOE. Podéis buscar en Internet cuotas de PSOE, cuotas de PP y veis que tienen un montón de informaciones muy difusas porque realmente nadie las paga. ¿Cómo se financian los grandes partidos? Pues se financian a través de la ley electoral. Se financian a través de que si tienes tantos diputados en el Congreso, tienes tanto dinero por diputado. Si tienes, por eso se han negado a que Podemos tuviera 4 grupos, uno por Compromís, otro por Las Mareas, otro por Asturias, ¿no? Y otro por Cataluña. Se han negado porque saben que cada grupo va con una dotación económica y las dotaciones económicas hacen que permitan que el candidato del PSOE y el candidato del PP puedan estar hoy aquí y mañana en Pernambuco porque van en un jet privado. Eso no lo pagan con las cuotas de los afiliados. Y el PSOE y el PP funcionan igual en ese aspecto. Entonces, espero, como creo que va a ser el escenario que dice Iñaki Gabilondo, espero que el resultado electoral sea suficiente para que los partidos pequeños que estén, bueno, los pequeños, un partido mayoritario, una oposición mayoritaria que será Unidos Podemos y otros partidos pequeños que se ven muy poco representados o mal representados por esta ley electoral, pues digan, oye, no, hay que cambiar la ley DONT. No puede ser. Esta ley es injusta para los minoritarios. Y es injusta, y los minoritarios somos muchos. La prueba es que nuestro pequeño partido, que no tiene representación en la Asamblea, que no tiene representación en Madrid, tiene 90 concejales en Extremadura ahora mismo. Y no sé si 14 alcaldías. Somos muchos los que no pensamos en visión de grandes partidos. Vamos a modificar esa ley. Vamos a pedirle a la oposición que sea responsable, porque esperemos de ella que sea responsable y no quiera, oye, no, esto está muy bien cuando somos mayoría, ¿no? Vamos a repartirnos el bacalao. Eso se tiene que modificar. El apunte ese de la ley DONT y el apunte de que, bueno, que queda esperanza, ¿no? Yo creo que
Iñaki Gabilondo también lo que hace es una reflexión, supongo que para que la oiga su hermano, ¿no? ¿Qué coño pintas en el Partido Socialista? ¿Y por qué no te vas de ahí? Sal corriendo, que no vais a decidir nada. Y yo creo que queda esperanza de ver gente que ha sido importante y ha sido una referencia para muchas personas en este país, como es Iñaki Gabilondo, pues que están todavía vivos y que están todavía diciendo, oye, que tenemos que actuar, que no podemos dejar que esto siga siendo el desgobierno. Fijaros, no ha cambiado nada. Llevamos unos meses sin... Bueno, Rajoy lleva 5 años sin ser presidente de este gobierno, ¿no? Apareciendo en una pantalla de plasma y no ha cambiado nada. Llevamos desde diciembre con un gobierno en funciones y no ha cambiado nada. Sigue habiendo un status quo impuesto por las multinacionales, insisto, que son las que realmente gobiernan. Vamos a intentar que esa oposición responsable y fuerte, pues que cambie las cosas, ¿no? Ojalá me equivoque y tenga razón Jonathan y le diré, pues tenía que haber sido más optimista como tú, pero creo que no va a suceder eso y que esto es como el principio. Tenemos que seguir insistiendo, tenemos que seguir insistiendo. Yo coincido plenamente con vuestros análisis. Quizá añadir tan solo un pequeño detalle, y es que tengo la sensación de que el Partido Socialista se va a convertir a partir de estas elecciones en un partido regionalista de Extremadura y Andalucía. Y aquí en Extremadura está nuestra labor de impedirlo. Que aquí también se convierta, ¿no? Hay un chiste que dice que el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, no sé si eso es Partido del Suroeste Español. Define precisamente esto. Oye, pues nada, aquí ponemos punto y final. Yo quería agradecer mucho a todos, a los compañeros que han venido. Alberto se ha hecho muchos kilómetros para llegar aquí. Además, un viaje interminable porque le ha acompañado su pequeño de 4 meses. Es una demostración total de entrega. A Jonathan y a Miguel Manzanera también. Me dice que si alguien está interesado en el libro lo puede también adquirir. Ahora, bueno, hemos terminado, no os voy a pedir que aplaudáis ni nada de eso, pero que no sé si alguien tiene interés, sé las horas que son, en querer hacer alguna pregunta o algo. ¿Cómo lo veis, compañeros? Son las 10:30. ¿Alguien tiene, podemos dar a lo mejor salida a un par de preguntas o 3? ¿Alguien tiene interés? No de aquí de ya de Orleans o de España. Hemos hablado tanto del agua. El agua, cerrando a la empresa esta, sabe usted, como Aguamar, Agua de Barcelona, se lo sabe esto y muy nervioso. Y ustedes saben cómo se reparten el dinero. Se reparten millones de euros de la empresa del agua entre ellos. Y si alguna trabajadora, algún trabajador lo denuncia, le echan de su trabajo. Hemos hablado de Grecia. Yo, Jerusalén, no sé si lo pronuncio bien. Varoufakis. Ese es el William Wallace de Grecia. Yo tuve la suerte de estar en su casa, pero no le vi una fotografía porque vi cerca de la cuna. Y hablando más, ahora este mes nos van a poner, nos van a llamar de comer los guapos. El lunes, que si seguimos de Bolivia. El martes, que seguimos de Venezuela. El miércoles, que seguimos de los iraquíes. El jueves, que seguimos de Grecia. El sábado, que seguimos de la ETA. O dicho, que seguimos de la ETA. Ese discurso ya lo tienen quemado. Ese discurso ya está quemado. Ellos, sin embargo, son 7 días a la semana de Panamá. Exactamente. Sí. Entonces, el domingo, lo que da el domingo que se dan a misa. A lavarse los pecados. El domingo ya se van a misa. Gracias, compañero. José Antonio, ¿querías preguntar algo? Y luego te quería preguntar, Jonathan, porque has dicho, bueno, tienes que colocar un recorte de capacitación. Si Podemos, de una forma u otra, gobernarse, ¿qué
crees tú que podría hacer al respecto? De esos 14 millones. ¿Recortar, no recortar? Bien, aquí hay dos cuestiones fundamentales. Primero, España, con todo, por supuesto, con todo el respeto al pueblo griego, que se ha dejado mucho pellejo en esta batalla y que se sigue dejando mucho pellejo, y con mucho respeto, sé que no está de moda decirlo, pero yo sí tengo, igual que, digamos que estoy en la línea de Varoufakis de que había que haber resistido, pero respeto los motivos de Tsipras por los cuales cedió. Pero es que Grecia es un paisito de 11 millones de habitantes y que tiene creo que es el 2,5% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea. Es una posición muy mala para resistir. Además, cuando pasa lo de Grecia, está solo Grecia. España es un país de 47 millones de habitantes, o sea, eso que se llama un país estratégico. Si Grecia se va al carajo, Europa aguanta. Si España se va al carajo, Europa no aguanta. Una crisis, o sea, digamos, una implosión económica en España, como la que la Unión Europea estaba dispuesta, no, la Unión Europea, Angela Merkel, estaba dispuesta a que pasara en Grecia, a hundir a Grecia en el abismo. Si España se va al abismo, Europa se viene con nosotros. Es una posición, somos 47 millones, creo recordar, somos el 8, 10, el 13, somos el 13%, tenemos el 13% del Producto Interior Bruto Europeo. Es una posición mucho mejor para negociar. Los compañeros griegos, y esto es lo que te dicen ellos, que no están aplicando los recortes por gusto, ni mucho menos, están esperando la victoria de Unidos Podemos en España para negociar junto a nosotros. En Portugal hay un gobierno de Partido Comunista, Partido Socialista y Bloque de Izquierdas que ya ha conseguido mitigar bastante las... No vamos a decir, en Portugal ha habido una revolución, no. Pero ya le han dicho a Bruselas, en esto y en esto no se recorta, y Bruselas, y Portugal no es mucho más grande que Grecia, ni mucho más rica que Grecia, pero ya ante la multiplicación de problemas, Bruselas ya da un pasito atrás. Yo estoy convencido de que si un gobierno de Unidos Podemos en España, del Partido Socialista y sus aliados en Portugal y de Syriza en Grecia, conjuntamente vamos a negociar a Bruselas. Italia está esperando, porque hay un sector que no está muy claro si incluye o no incluye al primer ministro, pero hay un sector de la socialdemocracia italiana que ya le ha levantado la barbilla 3 o 4 veces a Angela Merkel y al Banco Central, y quizá están esperando también esta nueva coyuntura. Hay un partido laborista en Gran Bretaña que no tiene absolutamente nada que ver con la abominación que creó Tony Blair en su momento. Hay un tío claramente de izquierdas, con un pasado sindical y social admirable como Jeremy Corbyn, en el principal partido de la oposición en Gran Bretaña, mientras el prestigio del Partido Conservador se hunde. A lo mejor, yo no digo que esto vaya a ser un paseo militar y que esto vaya a ser todo un camino de rosas y que va a llegar Pablo o Alberto o quien le toque el marrón de ir a negociar a Bruselas y Angela Merkel va a llegar con la banderita blanca y se va a rendir. No, va a haber que batallarlo. Pero los 14.000 millones, que por cierto me he equivocado, no son 14, son 14 en primera instancia, 25.000 millones en el plazo de 24 meses. Estamos en posición para A, reducir esa cuantía y B, tener más poder de decisión de dónde se recorta y dónde no, y dónde, digamos que terminada la capacidad de recorte en ámbitos en los que hemos dado digamos, el beneplácito para recortar, o sea, el día que se llega a sanidad, ya no se recorta más, doña Ángela. Se ponga usted haciendo el Pino Puente o cante misa en latín. No se recorta más. Eso, para poder hacer eso, lo primero que tenemos que hacer es derogar, eliminar la reforma del artículo 135 de la Constitución española que votaron conjuntamente Partido Popular y Partido Socialista. Decías, de la gran coalición, ojalá... No es, o sea, en esto hay que poner por delante al país que al partido. Ojalá el Partido Socialista, cuando llegue la Constitución de Cortes a la vuelta del 26 de junio, haga lo que tiene que hacer, haga lo que desea la inmensa mayoría de sus votantes y sea cual sea la correlación entre Unidos Podemos y PSOE,
lleguen a un acuerdo de gobierno para ir juntos a Bruselas a defender este país y a defender a nuestros vecinos del sur de la brutalidad neoliberal de Angela Merkel. Yo lo deseo, aunque no sea lo mejor o lo más rápido para convertir a Podemos en un partido de 11 millones de votos. No pasa nada, no pasa absolutamente nada. Pero para eso tienen que pasar cosas en el PSOE. Y lo primero que tiene que pasar en el PSOE, que yo espero, me hubiera gustado que hubiera pasado ya, y espero que pase inmediatamente. Espero que las bases de izquierdas del Partido Socialista, que las conserva, entre otros, muchos compañeros que tienen los dos carnés, el de UGT y el del Partido Socialista, ante el menor indicio de que el Partido Socialista va a votar o a permitir un gobierno del Partido Popular, se rebelen dentro, se rebelen al precio que sea y se lleven por delante a cualquier líder del Partido Socialista, se llame Sánchez, se llame Susana o se llame Pepito el de los Palotes, que esté dispuesto a permitir otros gobiernos del PP. Y esa es tarea de los militantes del PSOE, eso no lo puede hacer Unidos Podemos. Bien. Bueno, yo creo que más que una esperanza es una ilusión. Perdona que te conteste, John. O sea, creo que realmente el PSOE ya es una parte del sistema de la oligarquía española y, bueno, a lo mejor tenéis razón y eso sucede, pero yo personalmente creo que no va a ser así. Creo que no lo veo y realmente el PSOE hoy en día es un partido que va a apoyar a la derecha y ya lo ha hecho. O sea, lo que has citado en el artículo 135 es muy significativo. Pero hay una laguna en tu discurso y es que cuando hablas de la guerra de Irak no citas que la guerra de Irak es solamente una parte muy pequeña de una ofensiva enorme que la OTAN está llevando en Oriente Medio y que tiene como objetivo estratégico una hegemonía emergente que es China y Rusia y una alternativa. Entonces, estamos metidos en un conflicto internacional muy grave y la OTAN no va a estar ahí decidiendo y coartando las posibilidades de esto. Cuando dices que Grecia es un país muy pequeño, yo creo que el problema más grave no es que sea muy pequeño, el problema más grave es que está rodeado de guerras por todos lados. En Ucrania, en Turquía, en Siria, y ese factor no lo puedes soslayar. Por eso creo que el problema no se va a resolver con una negociación en Bruselas, ni en Estrasburgo, ni en el Parlamento Europeo. Es un problema mucho más profundo, es un problema cultural, y la deriva fascista de Europa y la deriva belicista de Europa no se va a cortar con el apoyo del PSOE. Creo que hace falta una toma de conciencia mucho más amplia y mucho más madura por parte de la sociedad española y una creación de un bloque social alternativo con una perspectiva histórica más grande. Sí, solamente una cosa. Breve. Sí. Realmente, o sea, hay que ser honesto, el estado, digamos, el estado moral y político del Partido Socialista hoy es calamitoso, es deleznable. Pero no eres mucho peor del abismo al que Tony Blair había llevado al Partido Laborista Británico. Están ahí. Y un día los militantes del Partido Laborista dijeron, hasta aquí. Y mirad que hubo una campaña monstruosa para que Jeremy Corbyn no fuera elegido. Monstruosa. Empezando, bueno, Jeremy Corbyn también era de ETA, de Venezuela, del ISIS y de todo. Y ganó. Del IRA. Y ganó las primarias y hoy es el líder indiscutido del Partido Laborista Británico, que, por cierto, gracias a ese giro, acaba de recuperar la alcaldía de Londres. Ojalá la militancia y el electorado del Partido Socialista en España tengan el mismo cuajo y la misma inteligencia que tuvieron los laboristas británicos para desalojar a una cúpula que deshonra con su comportamiento y con su pensamiento la tradición del Partido Socialista y que mañana, cito a Pérez Tapias porque es el más conocido, pero ojalá mañana Pérez Tapias o quien ocupe ese lugar sea otro nombre junto al de Ada, junto al de Alberto, junto al de Pablo, junto al de Juancho, en el gran partido orgánico, en la gran marea, para cambiar este país. Muchas gracias. Bueno, ponemos punto y final.
Muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí y nada, hasta la próxima y de verdad, unidos sí podemos.